tardes a todos. Bienvenidos al cuarto webinar del seminario taller sobre minería de oro en la cuenca andino-amazónica. Mi nombre es Jenny Rodríguez, yo soy abogada del área de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y el día de hoy voy a estar acompañándolos en la moderación de este webinario. Los invitamos a que se presenten en el chat, que nos cuenten quién nos acompaña, que nos cuenten, puedan compartir desde dónde nos sintonizan, de qué organización, de qué país. Hola, ¿quién nos acompaña por acá? Un segundo. Bueno, bienvenidos. Gabriela Sarmet desde Brasil, de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Británica London Mining Network. Mucho gusto, bienvenidos. Juan Carlos Molina Oliveros, fiscal especializado de Colombia. Bienvenido, Juan Carlos. Claudia de Bolivia, bienvenida. Daniela, gracias, de AIDA, bienvenida. Roderick Sandoval de Sulabatsu, bienvenido. Nos acompaña Rosa Chape, directora en Perú del Programa Acelerado de Innovación en el sector MAPE en la Amazonía. Muchas gracias, Rosa, bienvenida. Raúl Pulido de Venezuela, gracias, Raúl, bienvenidos. Pedro García Montero del Grupo Orinoco Venezuela, bienvenido, Pedro, qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Leandro Navarro de la Universidad Politécnica de Cataluña, bienvenido, Leandro. Nos acompaña Óscar Loaiza de WCS y del GITOR de Bolivia. Bienvenido, Óscar. Nos acompaña Alice de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos de IGAPO Project en Francia. ¿Quién más está por acá? Nos acompaña Martín Gupf del Instituto de Investigaciones de Paz de Frankfurt, Alemania. Carlos Aponte de Caracas, Venezuela. Bienvenido, Carlos. Bueno, los invitamos a que las personas que quieran escuchar la presentación en inglés o portugués, también tenemos traducción simultánea. La pueden encontrar en el globo terráqueo que está en la parte inferior, en la parte horizontal inferior. Allí van a encontrar traducción a inglés y a portugués. Entonces solamente dan clic y hacen el cambio del idioma. Les pedimos encarecidamente que no, pues si no necesitan la traducción, no la vayan a usar porque ya hemos tenido inconvenientes con el cambio de los idiomas. Esto puede interferir también en la traducción que hacen los compañeros. Entonces, solamente si es necesario realizar el cambio de idioma. Les agradecemos enormemente. Y si alguno tiene algún inconveniente con la traducción, que nos pueda también contar con en el chat y le vamos asesorando en cualquier caso. Bueno, para los que acaban de llegar, como les decía, mi nombre es Jenny Rodríguez, yo soy abogada del área de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. AIDA es una organización regional sin ánimo de lucro que usa el derecho y la ciencia para proteger los ecosistemas y las comunidades
que se encuentran amenazadas por razón de la, digamos, de la destrucción de los ecosistemas. Nosotros pues tenemos sedes en varios países, nos encontramos en Estados Unidos y en México, y trabajamos desde varios países de la región. Antes de empezar el seminario, quisiéramos hacerles una invitación a los que no han ingresado a la página, que pues, puedan ingresar a la página. Allí van a encontrar todas las herramientas que hemos usado durante estas 2 semanas que hemos estado en la presentación de nuestros webinarios. Van a encontrar el resumen de los webinarios y también van a encontrar el video de los mismos. Por si de pronto por alguna razón no pudieron asistir, los invitamos a que puedan ingresar a la página web. Es mineriayamazonía.com. También van a encontrar la película River of Gold. Es una película que va a estar disponible hasta el día de hoy, muy buena. Les recomendamos pues que se puedan inscribir para ella. Directamente no pueden, digamos, acceder a la película, pero dan clic aquí en el link que encuentran arriba, que dice película River of Gold, y ahí les sale un formulario, ingresan su email, y con el, digamos, el link que les mandan a este correo electrónico, podrían acceder a la película. Como les decíamos, pues es solamente un beneficio que tienen las personas que están asistiendo a estos webinarios, entonces los invitamos a que puedan participar de este beneficio hasta el día de hoy. Y pues en caso de que que estén presentando algún problema técnico, que no puedan ver la pantalla, que tengan algún problema con la transmisión, en este correo electrónico o en este celular también pueden solucionar todas sus dudas. Y bueno, pues damos inicio al webinario que tenemos preparado para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de las estrategias de judicialización de la minería criminal del oro en el Amazonas, y tenemos un invitado muy especial, que es Carlos Guillermo Castro. El doctor Castro es abogado con doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca, es profesor de Derecho Penal en la Universidad del Rosario y es exintegrante de la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Colombia. Entonces, Carlos, te doy la bienvenida. Tienes el espacio para ti. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muy complacido de estar acá con ustedes, con muchos de ustedes, funcionarios de la Fiscalía, académicos de varios países. Ya hemos tenido muchos contactos y con el ánimo, por supuesto, de tener acá un diálogo y un intercambio lo más fructífero posible, porque precisamente tenemos acá un auditorio muy calificado de personas expertas, y además de los temas que vamos a transmitir, pues va a ser muy importante, por supuesto, también la discusión que se pueda llegar a generar después de la presentación inicial que les voy a realizar a continuación. Entonces, el día de hoy, pues vamos a charlar un poco sobre la política criminal en relación con la minería ilegal. Particularmente, por supuesto, como nos convoca, con la minería ilegal en el Amazonas. Lo primero que debo señalar es que esta presentación va a tener un enfoque de política criminal, que es distinto a un enfoque netamente dogmático del análisis de los delitos, porque la política criminal es mucho más amplio que la dogmática o que el derecho penal. Y en este sentido, involucra toda una serie de mecanismos para la prevención y la represión del delito. La política criminal nos permite precisamente tener un enfoque más activo, un enfoque progresivo en relación con la lucha contra el crimen, y a partir también de mecanismos integrales, no solamente contemplados en el derecho penal, sino en otras ramas del ordenamiento jurídico, o también incluso mecanismos sociales para la prevención del delito. Entonces, en la charla de hoy voy a estar trabajando esencialmente
sobre la política criminal en relación con la minería ilegal en el Amazonas. A partir de allí les voy a comentar y compartir una serie de experiencias que tuve en el momento en el que era miembro de la Comisión Asesora de Política Criminal y también asesor del Ministerio de Justicia en su momento de Colombia, donde uno de los debates más importantes era precisamente el de la minería ilegal. Y a partir de allí, precisamente, trabajamos junto con la colaboración, por supuesto, de la Fiscalía General de la Nación en la reforma introducida a los delitos contra el medio ambiente a través de la Ley 1453 del año 2011. Entonces, vamos a estar viendo un poco algunas experiencias que hemos visto, por supuesto también con un enfoque internacional, porque el tema lo amerita. No me voy a circunscribir, por supuesto, solo a Colombia, sino vamos a ver el tema desde un punto de vista transnacional. Bien, para comenzar, lo primero que siempre se establece en relación con estos temas es un pequeño debate sobre los delitos ecológicos, sobre todo sobre el alcance de los mismos. Más adelante miraremos cuáles son las principales características de la minería ilegal en el Amazonas. Posteriormente, miraremos los crímenes cometidos a través de la minería ilegal en el Amazonas, con un enfoque transnacional. Por supuesto, no solamente miraremos tipos penales aplicables en Colombia, sino también en otros países de la cuenca del Amazonas, como Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil, Colombia, por supuesto, y sobre todo para establecer una sistemática de estos delitos. ¿Cómo pudiéramos nosotros llegar a establecer una categorización concreta sobre estos delitos? Finalmente vamos a mirar los retos de política criminal de que tiene el Estado en la lucha contra la minería ilegal en el Amazonas. Vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción sobre el debate de los delitos ecológicos. Va a ser algo muy breve, pero también muy importante para poder evidenciar las características que tienen los delitos ecológicos y particularmente aquellos que buscan criminalizar la minería ilegal. El primer debate sobre los delitos ecológicos, como en todo tema de derecho penal, es el bien jurídico. Frente al bien jurídico de los delitos ecológicos o afectado en los delitos ecológicos, tenemos dos tesis muy grandes, la tesis del ecocentrismo y la tesis del antropocentrismo. La tesis del ecocentrismo ha sido expuesta en varios países, especialmente en Europa, y en virtud de la misma se entiende que el medio ambiente es un valor en sí mismo y merece una protección independientemente de los seres humanos. Y la tesis antropocentrista indica todo lo contrario. Indica que la única justificación para la tutela penal del medio ambiente es que también afecte a los seres humanos. Entonces, por ejemplo, eso nos va a incidir en la forma en la que están consagrados los delitos contra el medio ambiente en los diversos países. En Latinoamérica, por ejemplo, la forma de redacción indica que en gran parte de países la afectación del medio ambiente se ve como algo autónomo, independientemente que se presenten también daños a la salud de las personas. Es decir, yo podría en la mayoría de nuestros países, especialmente en los países que tienen alguna presencia en la cuenca del Amazonas, sancionar la contaminación o el daño a los recursos naturales, independientemente que con ello se afecte o no la salud de las personas. Mientras que en el segundo caso, en la tesis del antropocentrismo, ya en concreto, pues se va a exigir que no solamente se afecte el medio ambiente, sino que se afecte en concreto a personas o que al menos la actuación tenga la aptitud general de
poder causar una afectación a personas. Entonces, en este segundo caso, generalmente se entiende que los delitos contra el medio ambiente son delitos de peligro, generalmente muchos de ellos de peligro concreto, porque en todo caso van a exigir que la acción pueda llegar a poner en peligro a una persona natural, es decir, a una persona humana. En este sentido, pues, un poco la conclusión de este primer debate es que hay dos grupos de tipificación, dos sistemas de tipificación en todo el mundo, un poco con una visión ecocentrista a partir de la independencia del delito ecológico y uno con una visión más antropocentrista que implicaría o exigiría que para la comisión de un delito contra el medio ambiente también es necesario al menos poner en peligro un bien jurídico personal, es decir, poner en peligro al menos la salud de una persona o de una comunidad. Ello también ha implicado un debate muy interesante sobre la necesidad o no de sancionar estos delitos. ¿Por qué? Particularmente a partir de los años 60 y 70, en muchos países europeos, pero muy especialmente en Alemania, un grupo de penalistas encabezados por exponentes muy importantes de la Escuela de Frankfurt señalaban que este tipo de delitos no implicaban una afectación a bienes jurídicos esenciales y que por esta razón deberían destipificarse, es decir, descriminalizarse, y que se debería tener simplemente mecanismos administrativos para su persecución. A partir de allí se ha hablado que en las últimas décadas se ha dado una expansión del derecho penal y que no debería llegar a este tipo de delitos. Un poco en el entendimiento del antropocentrismo y que bajo un entendimiento antropocentrista, pues bastaría, por ejemplo, con sancionar las lesiones personales o el homicidio que se llegara a presentar respecto de personas naturales concretas, es decir, respecto de seres humanos. Afortunadamente, estas tesis han sido más que todo minoritarias y particularmente en Latinoamérica hemos tenido un enfoque más ecocentrista. En algunos países bastante fuerte, algunos países incluso con la inclusión de los derechos de la naturaleza como algo totalmente autónomo. En otros países vamos dando los pasos, como por ejemplo en Colombia, donde nosotros vamos dando pasos, pero más que todo vía sentencias, vía jurisprudencia para reconocer los derechos de la naturaleza. Pero en todo caso, en la mayoría de América Latina se reconoce la autonomía de los delitos ecológicos, de los delitos contra el medio ambiente. Y eso es una gran ventaja, más allá de los debates que se puedan presentar en muchos países de Europa sobre si merecería o no una tutela penal estos delitos. En Latinoamérica pues tenemos esa gran posibilidad, lo cual, entre otras cosas, va a implicar una serie de ventajas desde el punto de vista de la criminalización de estos delitos, porque si nosotros exigimos, además de la afectación del medio ambiente, poner en peligro a personas humanas, pues vamos a tener doble prueba. De un lado tenemos que demostrar una gran afectación al medio ambiente, pero de otro lado también tendríamos que mirar específicamente, demostrar cómo esa afectación al medio ambiente puede llegar a sancionar, puede llegar a afectar también a personas humanas. Yo recuerdo cuando estuve haciendo mi doctorado en España, muchas de estas tesis no eran muy acogidas. Se decía, no, pero es que cómo es posible que se asuma un bien jurídico ecocentrista en estos casos, lo importante es la tutela del individuo, y pues ha sido muy curioso que finalmente en casi toda Latinoamérica ha prevalecido la autonomía de los delitos económicos, lo cual pues en lo personal le señalo que es lo más adecuado para la protección del medio ambiente. Un segundo debate es sobre la naturaleza de esta criminalidad. Precisamente a raíz de las discusiones que se presentaron por la Escuela de Frankfurt en Alemania y que luego se traspasaron a muchos otros países, especialmente a España, en Europa,
pues muchas veces se decía que esta es una criminalidad netamente administrativa, que simplemente consistía en no cumplir con obligaciones con el Estado, bien sea de no pedir una licencia ambiental para la explotación de recursos, o bien sea desconocer el contenido de la licencia ambiental. Sin embargo, en la actualidad se reconoce que el crimen ecológico tiene un enfoque especialmente económico en cuanto a su criminalidad y que tiene en ese sentido una finalidad especialmente económica, es decir, que busca un lucro, que generalmente tiene un ánimo de lucro, y de allí pues podemos llegar a aplicar un modelo que les voy a ir explicando, que es el modelo de la criminalidad económica, de la criminalidad de cuello blanco, para el análisis de este tipo de delitos, que nos aporta pues una serie de características especiales de los mismos. Finalmente, también hay un tercer debate general teórico sobre los delitos ecológicos, y es si son delitos de lesión o son delitos de peligro. Es decir, que si realmente con un delito ecológico yo afecto el medio ambiente o si simplemente lo pongo en peligro. Este debate es un debate inicialmente teórico, pero que luego va a tener incidencias concretas, sobre todo en lo probatorio. ¿Por qué? Pues porque si se me exige demostrar la lesión concretamente, pues entonces yo debo tener pruebas sobre la afectación del medio ambiente. Mientras que si simplemente se me exige un peligro, pues en ese sentido simplemente tendré que demostrar la peligrosidad, es decir, el riesgo de la conducta de afectar el medio ambiente. La conclusión que desde ya les digo es que los delitos contra el medio ambiente pueden ser de lesión o pueden ser de peligro. Hay algunos de lesión, como por ejemplo el daño en los recursos naturales, en mi opinión también la contaminación ambiental, pero también hay otros de peligro que no exigen la demostración específica del daño, como sucede en el caso de todos los tipos que implican una explotación ilícita de recursos naturales. Basta con demostrar la explotación y que ello pueda poner en peligro el medio ambiente, sin que además pues exija pues una lesión en concreto. Bien, vistos entonces estos debates teóricos, vamos a pasar a mirar cuáles son las características que tiene la minería ilegal en el Amazonas y que tiene esta criminalidad. Bien, lo primero, pues por supuesto, es que es una criminalidad transnacional. Ello se debe, en primer lugar, a que la cuenca del Amazonas es compartida por muchísimos países. Los vemos ahí en la ilustración. Uno de los temas que más nos une a gran parte de latinoamericanos y de suramericanos precisamente es la cuenca del Amazonas. Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana, Francesa, Brasil. Pues tenemos entonces la afectación de varios países. Y asimismo, también hay que tener en cuenta que gran cantidad de estos delitos se cometen en las zonas de frontera. Si ustedes ven nada más la ilustración, pues vamos a ver que gran cantidad de los que se presenta en Venezuela y en Colombia se presenta en zona de frontera. Gran cantidad de los que se presenta en Ecuador y en Perú también tienen la misma característica. Y eso, por supuesto, va a implicar un reto muy grande, sobre todo a nivel de aplicación de la ley y determinación de la ley aplicable en el espacio. Claro. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos estaremos ante la afectación de varios países y por lo tanto la necesidad de determinar si el delito se comete en una parte o en otra y en ese sentido qué tipo penal se aplica. O si eventualmente, otra posibilidad, se aplican los tipos penales, es decir, los delitos de los dos países. Bien, la segunda característica, bueno, acá tenemos pues unos datos del tema, de cómo precisamente pues, en la Fiscalía General de la Nación de Colombia se ha encontrado pues muchas veces esa explotación en zonas de frontera. Bien, pasamos a la segunda característica, que es también muy relevante, y es que gran cantidad de los eventos de minería ilegal en el Amazonas se cometen a partir de la criminalidad organizada. Grupos organizados por diversos factores. En primer lugar, se cometen en sitios tan aislados y en cierto punto tan peligrosos
que las personas que realizan estas actividades desde un punto de vista profesional, pues muchas veces buscan vigilantes o tener contacto con grupos armados de la zona para que los puedan cuidar, o a veces son los mismos grupos armados los que buscan lucrarse a partir de estas actividades. Y ello también implica, por supuesto, que la minería ilegal es uno de los motores más importantes de los conflictos armados en la zona, porque precisamente a partir de allí se dan recursos ilegales que van a nutrir y que van a financiar grupos al margen de la ley. He colocado ahí pues algunos grupos, pero pues por supuesto que hay muchísimos más grupos que se dedican a estas actividades. Esto también pues nos va a implicar un enfoque muy particular que tiene que tener la criminalización de estos delitos. ¿Por qué? Pues porque es muy importante tener en cuenta que estas afectaciones no se dan de manera aislada, sino que hacen parte de una sistemática y por lo tanto, pues es necesario vincular esas investigaciones en general en todos los países contra las mismas organizaciones y también pues buscar cómo se puede subir en la cadena para que la responsabilidad no se termine imputando solamente a los ejecutores materiales, sino a todas las personas que están en la cadena. Acá les quiero contar una anécdota que me sucedió bastante curiosa, precisamente cuando trabajaba en el ministerio, y es que en un momento tuvimos contacto con algunas autoridades en Colombia, no la Fiscalía ni la Procuraduría, pero eran otras autoridades, y nos pasaron una propuesta, y esa propuesta era muy particular. La propuesta era crear un delito que se llama posesión de retroexcavadora. Imagínense, posesión de retroexcavadora. Yo como penalista dije, Dios mío, ¿qué hacemos con esto? Es viable tipificar la simple posesión de una retroexcavadora y la justificación que se nos dio en ese momento es que, pues cuando se iba a hacer el operativo, el único que quedaba era un individuo en una retroexcavadora o encima de una retroexcavadora y que el resto de personas que participaron en la actividad pues ya estaban todas jugadas, ya no había absolutamente nadie más. Pero claro, viene la pregunta, ¿qué hacemos con la simple criminalización de un individuo que aisladamente está en la mitad de la selva? Pues realmente muy poco frente al efecto masivo de la minería ilegal. En tercer lugar, tenemos que como criminalidad es profesional. En general, pues los individuos que se dedican de manera profesional a la minería ilegal realmente son personas con conocimientos importantes, muchas veces de la propia legislación, tienen unas técnicas importantes y eso hace, por supuesto, que tengamos que descartar a muchas personas que como la de la ilustración o la persona de la ilustración, pues simplemente realizan actividades tradicionales, pero que no lo hacen pues de manera profesional, no se dedican a ello, sino pues que muchas veces son comunidades que tienen como su fuente de subsistencia este tipo de actividades. Bien, eso hace entonces también que tengamos que tener en cuenta que en estos delitos intervienen una serie de actores. Dentro de esos actores tenemos, pues, en primer lugar, a personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad sin un título. En segundo lugar, a personas que teniendo el título abusan del mismo o realizan actividades ilegales dentro del mismo. Y en tercer lugar, pues personas que simplemente están realizando actuaciones de lo que en Colombia llamamos barequeo, es decir, pues un poco minería tradicional, y que realmente, si bien pudiera llegar a pensarse que a partir de la redacción del tipo penal tendrían que ser sancionados realmente, no tendría ningún sentido desde el punto de vista político criminal sancionar a personas que lo hacen de manera tradicional. Más aún cuando en muchos países como Colombia, poco a poco, la Corte Constitucional pues ha venido reconociendo los derechos de estas personas
que se dedican a estas actividades. La cuarta característica es que es una criminalidad de impacto masivo, una criminalidad de impacto masivo, no solamente frente a los recursos naturales, que por supuesto debe ser el enfoque del delito ecológico, sino también respecto de las comunidades. Frente a los recursos naturales, afectar una cuenca implica afectar no solamente ese lugar, sino que los efectos muchas veces se ven millas y millas y millas más adelante. Hacer explotación con mercurio, por ejemplo, en una cuenca de un río tan grande como el Amazonas, puede verse las consecuencias incluso de un país a otro país, kilómetros y kilómetros y kilómetros más adelante. Adicionalmente, también, por supuesto, se afecta a las especies nativas y, por supuesto, también se termina haciendo una afectación masiva de las comunidades que habitan en la zona. Reitero, la única forma de luchar de una manera contundente contra el delito ecológico es defendiendo esa independencia del delito ecológico. Pero bueno, eso no quiere decir que además de que se afecte el medio ambiente, pues también se pueda llegar a afectar a las comunidades que habitan, por supuesto, en la zona. Bien, vemos entonces, pues, la gran cantidad de mercurio, por ejemplo, que se está virtiendo en nuestros ríos para la explotación del oro. Y eso, pues, va a tener una incidencia en cuanto a la contaminación del agua, de los peces, también la contaminación de los bosques, y por eso, pues, es un efecto totalmente masivo. Finalmente, hay una característica muy importante que no podemos dejar de un lado, que además va a tener una incidencia en la misma interpretación de estas conductas, y es la afectación a las comunidades indígenas. Alguien podría decir, bueno, pero pues esa afectación implicaría la afectación simplemente de sujetos individuales y no del medio ambiente. Pero por el contrario, dentro de las concepciones de las comunidades indígenas, de la mayoría de ellas, el medio ambiente es un ser independiente. ¿Eso qué implica? Pues que al afectar el medio ambiente de un territorio ancestral, de una comunidad indígena o de una comunidad afrodescendiente, se está afectando también ese ser espiritual. Y al afectarse, por supuesto, se afecta un ser con el cual las comunidades tienen una relación directa. Esto es algo que en Bolivia y en Perú lo han entendido desde hace muchísimo tiempo, pero que nosotros, los colombianos y otros latinoamericanos, pues poco a poco lo vamos comprendiendo. Vamos comprendiendo cómo para las comunidades el medio ambiente, el río, los bosques, tienen una autonomía, tienen un carácter individual, y que al afectarse, pues se afecta de manera profunda a las comunidades, no solamente porque se esté de pronto afectando el agua que ellos consumen, sino también, por supuesto, porque se afecta la relación que tienen con ese ser sintiente concreto, que puede ser un río, que puede ser una montaña, que puede ser un bosque, y con eso se termina destruyendo también gran parte del patrimonio cultural de nuestras comunidades, especialmente en el Amazonas, donde pues tenemos muchísimas comunidades indígenas que viven precisamente, y cuando digo viven, no es solamente subsisten o se alimentan, como a veces pensamos desde un enfoque occidental, sino que viven totalmente con una relación armónica con la naturaleza. Bien. Visto eso, entonces, tenemos unas características generales que va a tener la minería ilegal en el Amazonas desde un punto de vista criminológico. Vamos a ver ahora los grupos de delitos a través de los cuales se puede llegar a criminalizar la minería ilegal.
En Latinoamérica tenemos muchísimos delitos contra el medio ambiente. Lo primero que yo les diría es que hay que superar un poco ese debate sobre si es necesario crear más delitos o no. Yo les digo, después de observar las diversas legislaciones suramericanas en relación con el medio ambiente, yo diría que es un debate cerrado, que en nuestros códigos tenemos delitos suficientes para sancionar los crímenes contra nuestros recursos naturales. A veces simplemente se dice como disculpa, no, es que el tipo penal no es claro, y se acude al legislador diciendo cámbiame el tipo penal. No, realmente si ustedes hacen un análisis como el que vamos a hacer a continuación, pues van a poder concluir claramente que tenemos los instrumentos legales. Y crear más tipos penales a veces implica simplemente un derecho penal simbólico tan común en toda Latinoamérica que pensamos que simplemente con contemplar una conducta como delito o lo que técnicamente se denomina tipificar un delito, ya con eso se acabó. Entonces ya la gente queda tranquila y dice, no, hicimos un gran trabajo porque tipificamos este nuevo delito. No, realmente muchas veces es todo lo contrario. A veces con la criminalización de más delitos se va volviendo un poco lo que se denomina la banalidad del mal. Claro, como tenemos ya tantos tipos penales, en algunos países incluso tan desordenados, entonces ya no sabemos ni qué aplicar y aparentemente todo es grave, pero a la vez es leve y por lo tanto, pues eso tiene unas consecuencias terribles en materia político-criminal. Bien, vamos a mirar en todo caso los grupos de delitos. Esencialmente tenemos 6 grupos de delitos contra el medio ambiente. Vamos a ir viendo la legislación, por supuesto, no solamente vamos a mirar la colombiana, sino la de los países con cuenca en el Amazonas o que tienen territorios en la cuenca del Amazonas. Comenzando entonces con un primer delito que podríamos llamar de minería ilegal. Eh, eh, Incluso se llama minería ilegal en Perú. Nosotros pues tomamos una denominación distinta en Colombia, le llamamos explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Esencialmente es minería ilegal, es decir, realizar una explotación sin el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Qué encontramos acá? Lo primero que encontramos es que se trata de un delito de peligro. Es un delito de peligro, no implica una lesión, sino implica el desconocimiento de la normatividad ambiental existente y que a través de ello pues se pueda llegar a causar graves daños a los recursos naturales. Son entonces delitos de peligro. En Colombia, reitero, tenemos explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. En Perú tenemos el delito de minería ilegal. Como ven ustedes, la redacción de los códigos penales es muy similar. Simplemente a veces se incluye un verbo más, se quita un verbo menos, pero pues generalmente tenemos que la redacción es similar. Tenemos a Ecuador con actividad ilícita de recursos mineros. Tenemos también a Venezuela con extracción de minerales no metálicos. Para algunos casos, pues en otros casos tenemos otro tipo penal que vamos a ver más adelante. Tenemos pues también a Brasil con un tipo penal pues muy similar, con realizar actividades mineras sin autorización o en desacuerdo con lo señalado en la licencia. En general, encontramos en la cuenca del Amazonas siempre un delito a través del cual se tipifica la explotación ilegal de recursos naturales no renovables. ¿Cuál es la conclusión de este delito frente a todos los países? Pues que esencialmente tenemos que verificar caso a caso el incumplimiento de la normatividad ambiental. Y aquí, pues una de las primeras recomendaciones desde el punto de vista político-criminal es que tendría que haber un diálogo, una actuación más concatenada entre entre las autoridades penales y las autoridades ambientales. Eso es fundamental. De hecho, de hecho así como constituye un delito esta minería ilegal, también constituye
una infracción administrativa ambiental en todos los países, en todos estos países. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tanto para las autoridades ambientales como también para la Fiscalía es muy relevante actuar de manera coordinada. En todos nuestros países también existe la posibilidad de hacer la criminalización penal y la criminalización administrativa, sin que se considere necesariamente que se vulnera el principio de non bis in idem. ¿Eso qué querría decir? Pues que si hay un trabajo mancomunado entre las dos entidades, es decir, nuestras fiscalías o ministerios públicos, y de un lado y de otro lado, pues las autoridades ambientales, pues ambas van a tener resultados. Va a tener resultado tanto la fiscalía con imputaciones, con acusaciones, como también puede tener resultado la autoridad ambiental, por supuesto, con sanciones administrativas sancionadoras, es decir, con multas, sellamientos, en fin. Esto también, en todo caso, implica pues, que a veces la complejidad legal dificulta la investigación de estos delitos, y es uno de los grandes retos que tiene la criminalización de los delitos ambientales, que en algunos países existen tantas normas aplicables a lo ambiental, sobre todo cuando estamos hablando de países descentralizados o federales, pues que a veces no es sencillo verificar cuándo se viola la normatividad existente. El segundo delito que tenemos es el delito de daño. Acá pues sí estamos hablando de un delito claramente de lesión y de resultado. Reitero que en Europa hay un debate muy grande sobre la autonomía de los delitos contra el medio ambiente. Tuve discusiones con muchos profesores europeos que no entendían cómo el medio ambiente sí se puede lesionar. Y yo les decía, miren, pero es que cómo es más fácil demostrar el daño en los recursos naturales que, por ejemplo, a partir de un bosque totalmente talado y destrozado, ¿cómo va a decir uno que no se presenta un daño? Pero aún así, en Europa había muchísimas discusiones. La mayoría de europeos señalan que estos son delitos de peligro, pero pues realmente, pues, ¿qué más delito de lesión que la destrucción de recursos naturales? Lo que al final se dice por parte pues, de estas personas, de estos teóricos, es que es imposible lesionar el medio ambiente como un todo. Tendría uno que poner unas 90 bombas atómicas contra el Amazonas para decir que se lesiona. Pues yo creo que no. Yo creo que la lesión es clara, la afectación del medio ambiente es clara en nuestros países y por lo tanto son delitos de lesión. Tenemos el artículo 331 del Código Penal colombiano. Tenemos un delito similar, aunque respecto de bosques, en el Código Penal peruano. Voy a compartir, por supuesto, la diapositiva para que tengan toda la información. También tenemos en Ecuador delitos contra el agua, todo eso que implica afectación, lesión. Bien. Tenemos en Venezuela también delitos respecto de daños que causen daños irreversibles al medio ambiente, en el artículo 52 de la Ley Penal del Ambiente, y en Brasil también la destrucción o daño de bosques. Entonces también tenemos un delito de daño, que es la opción 2. Pasamos a la opción 3, que es la contaminación. Este es tal vez uno de los delitos que puede ser aplicable de manera más masiva. ¿Por qué? Pues porque muchas de estas actuaciones terminan causando contaminación, y esa contaminación pues es visible, por supuesto, a través de estudios técnicos, pero pues claramente a través de esos estudios técnicos se puede entender que un río esté contaminado, que una laguna esté contaminada, que un bosque esté contaminado. Tenemos entonces este delito de contaminación en el artículo 332 del Código Penal colombiano, el artículo 304 del Código Penal peruano. Carlos, qué pena interrumpirte, nos quedan 5 minuticos para que vayamos ¿sí? concluyendo. Perfecto. Tenemos también algunos artículos en el Código Penal ecuatoriano sobre la contaminación, por supuesto también en el Código, en la Ley del Ambiente venezolana. Entonces, opción 3, contaminación.
Opción 4 que tenemos para la tipificación de esas actuaciones es el manejo ilegal de recursos, de residuos. Muchas de estas actuaciones, sobre todo, pues por supuesto las que se presentan con una licencia general o con un título minero, pues generan recursos, residuos sólidos peligrosos. Y con una mala disposición de esos recursos, de esos residuos, pues puede también incurrirse en este tipo de conductas que también están en varios de nuestros códigos penales, como sucede en Colombia, aquí tenemos el 332, en Perú, el artículo 306, en Venezuela también tenemos, de hecho, 2 disposiciones por manejo indebido de recursos o residuos, y también lo tenemos en Brasil. Entonces, una cuarta opción de tipificar estas actuaciones es a través de el delito de manejo de residuos. También está en Ecuador. También tenemos la posibilidad de sancionar la invasión, el mero hecho de invadir áreas de especial importancia ecológica, lo cual lo tenemos en Colombia, lo tenemos también en Venezuela. Y finalmente, pues tenemos la posibilidad de combinar delitos. Hay países en los cuales se combina el delito de peligro con el delito de lesión, que combinan la contaminación con el daño o la contaminación con la minería ilegal, es decir, la explotación sin un título. Entonces, también tenemos esa fórmula de tipificación. ¿Cuál es la conclusión? Pues que, como ven ustedes, en nuestros países tenemos delitos suficientes. Pero sí tenemos, por supuesto, una serie de dificultades frente a la minería ilegal. Lo primero, las dificultades en la definición jurídica de la minería ilegal, por indefinición legislativa y no por indefinición de los códigos penales en general. Los códigos, pues, no son perfectos, pero con lo que hay perfectamente se puede sancionar a una persona. El problema está en la normatividad ambiental, que a veces no es lo suficientemente clara. El segundo problema son dificultades en la investigación, el recaudo de pruebas y el acceso a la zona donde se presenta la contaminación. ¿Por qué? Primero, son pruebas técnicas y por lo tanto necesitamos personas técnicas. Segundo, asimismo, muchas de estas zonas son totalmente inhóspitas, es bastante difícil acceder a estas zonas y por lo tanto también es peligroso en muchos casos. Entonces, a veces el problema está en la dificultad que tienen nuestros organismos de investigación en llegar a esas zonas. En tercer lugar, en algunos casos, la falta de interés de las autoridades en la criminalización de los delitos. Y en cuarto lugar, también tendríamos que mencionar la difusión del control. En Latinoamérica nos encantan las leyes y para estos casos nosotros podríamos aplicar el derecho penal, el derecho ambiental, el derecho administrativo, también el control fiscal. Y finalmente, cuando uno tiene tantas formas que no actúan de manera coordinada, termina siendo peor, porque unas terminan estorbando a la otra. Cuando llevo el proceso penal muy adelantado, resulta que al mismo tiempo, por los mismos hechos, la autoridad ambiental, que no está coordinada con la penal, termina archivando el proceso. Y eso, por supuesto, tumba totalmente el proceso penal. Bien, ya unas conclusiones para terminar sobre pues algunas propuestas desde el punto de vista político-criminal. La primera es superar el derecho penal simbólico. Es algo de lo que les he venido hablando. ¿Eso qué implica? Superar el derecho penal simbólico implica que reconozcamos que con el simple hecho de generar una ley nueva no vamos a cambiar nada. Lo que hay que hacer es aplicar las leyes que ya tenemos de manera eficaz. Tenemos suficientes normas, les acabo de mostrar, y esto es pues solamente un resumen de los posibles delitos, pero no es necesario generar nuevas leyes ni nuevos códigos. Con lo que tenemos es suficiente. Y antes a veces generar nuevas leyes tiene el problema de que calma a la gente y la gente dice, muchas veces la gente en las regiones o los políticos dicen, no, pero es que ya sacamos una ley, ya ¿qué más vamos a hacer? Bueno, no, pues falta todo por hacer, porque falta aplicar la ley. En segundo lugar, la necesidad de generar macroprocesos, investigaciones de múltiples hechos, de múltiples actores, buscando la atribución a máximos responsables. Porque, reitero, nada sacamos con sancionar a la persona
que se dedica a una extracción manual de estos recursos, o de pronto a la persona que está en la última cadena de la explotación minera, si no vamos hacia arriba en la cadena. La tercera recomendación es la criminalización de los delitos asociados. Especialmente vemos que son delitos económicos cometidos con una finalidad económica, y por lo tanto hay que hacerle un seguimiento a los recursos que se obtienen a partir de estas actividades. Y eso implica que podemos tener otras herramientas como la criminalización del lavado de activos. Si sancionamos el lavado de activos, pues por supuesto que vamos a poder ir debilitando la estructura, más allá de ir simplemente por los ejecutores finales. En cuarto lugar, el manejo de Big Data. ¿Qué implica ello? Nuestras autoridades tienen millones y millones y millones de archivos de todo tipo. Muchos de esos archivos son administrativos, pero si nosotros logramos concatenar, si logramos encadenar toda la información que tenemos a nivel local y a nivel nacional, realmente pues vamos a poder tener procesos mucho más eficaces. ¿Cómo? Pues a partir de la información que tienen todas las entidades, no solamente que por un lado vaya a la fiscalía, por otro lado va a la alcaldía, por otro lado va a la gobernación, por otro lado va a la entidad de medio ambiente. Si se pudiera concentrar toda esa información, se pudiera avanzar mucho más rápido en la actuación de todas ellas. El quinto punto es el apoyo técnico especializado. El recaudo de pruebas en materia ambiental es complicado, no es sencillo, y por eso se requieren expertos en manejo de medio ambiente. Expertos químicos, ecólogos, expertos en aguas, expertos en todas estas ciencias, ingeniería ecológica, por ejemplo, todo este tipo de ciencias que son tan importantes para la investigación de los delitos. Si queremos probar contaminación o daño, necesitamos, por supuesto, ese apoyo técnico. También, por supuesto, lo que ya les mencionaba, la necesidad de coordinación horizontal entre todas las actuaciones que realicen las diversas entidades. En Latinoamérica a veces existen pues situaciones de competencia entre las entidades. Entonces, por un lado va una entidad, por otro lado otra, investigando los mismos hechos. Si pudiéramos investigar conjuntamente a partir de todo el aparato y de toda la fuerza que tienen todas las entidades, pues sería mucho más fácil luchar contra estos delitos. Y finalmente, el diálogo con las comunidades. Reitero que para las comunidades estos delitos son muy graves, y a veces se llega a pensar que la existencia de comunidades en los territorios, lejos de ser buena, es mala. Pues no, realmente es muy buena, porque ellos tienen todas las pruebas, tienen los testimonios, y realmente son las personas que cuidan y protegen diariamente el medio ambiente. Un testimonio de estas personas o una actuación conjunta de una comunidad puede solucionar muchos de los problemas probatorios que existen en los delitos ecológicos. Entonces, para concluir, simplemente quisiera decir la importancia que tiene la criminalización de los delitos ecológicos, la importancia que tiene realizar una investigación mancomunada por parte de las entidades públicas y no aislada, la importancia de reunir todos los datos que existen en todas las entidades públicas y de actuar de una manera coordinada entre los diversos países para buscar luchar contra este fenómeno, este crimen que es tan grave para todos los latinoamericanos, incluso no solamente para estos que les mostré, sino por supuesto también para muchos otros países que terminan teniendo una relación de conexidad inexcindible con la cuenca del río Amazonas, que es un patrimonio esencial de toda la comunidad, de toda la humanidad, pero muy especialmente para los latinoamericanos debe ser uno de nuestros principales orgullos, y por eso tenemos que protegerlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, por esta presentación. La verdad es que sí fue muy ilustradora y en el contexto de lo que hemos debatido estas semanas, demasiado útil, y eso se refleja en todas las preguntas que nos han hecho los participantes. Entonces, la idea es que pues ahorita empecemos una sesión de diálogo, ¿verdad? Para responderle a nuestros participantes. Entonces, yo quisiera
primero contarte que, que nos preguntan acá, ¿cuáles son los principales desafíos probatorios para judicializar estos crímenes que tú has encontrado desde tu experiencia? Bien, pues precisamente el principal desafío que tiene la política criminal en estos delitos es la parte probatoria. Y lo más complejo desde el punto de vista probatorio es la recolección de pruebas en territorio y la cadena de custodia frente a esas pruebas. Ya vimos que hay muchos delitos que consisten simplemente en la violación de la normatividad existente. Pues bueno, ahí lo que tenemos que aplicar es simplemente un análisis legal. Pero lo complejo es llegar a, primero, extraer muestras de territorio. Eso es complejo, sobre todo en el Amazonas, que son lugares tan alejados. Y lo segundo, mantener la cadena de custodia. Porque una de las formas de defensa que tienen las personas que se dedican a esto, pues es cuestionar la cadena de custodia. Es decir, que en algún momento se afectó la cadena de custodia y por lo tanto el elemento material probatorio, por ejemplo, de los residuos de agua del río, pues pueden llegar a afectarse y entonces se contamina la prueba y si se contamina la prueba, pues entonces se puede llegar a caer el proceso. Entonces, primero, problemas de accesibilidad. Segundo, el recaudo mismo hay que cuidarlo muchísimo. Gracias, Carlos. Y en cuestión de recursos, me surge la duda, como para el tema probatorio, muchas veces estas pruebas, ¿verdad?, tienen un costo muy alto para la administración. ¿Han visto alguna limitación en ese sentido? Totalmente. Esto requiere un esfuerzo muy especial por parte de las autoridades. Pero yo les digo una cosa, ojalá pudiéramos unir todos los presupuestos. Es que si, lo que les decía, es que si nosotros unificamos el presupuesto de la Fiscalía frente a este tema con el presupuesto de las autoridades ambientales, he hablado así genérico, pues por todos los países, lo digo así, pero por ejemplo en Colombia, si uniéramos el esfuerzo de la Fiscalía, las corporaciones autónomas regionales, las alcaldías en esto, pues entonces sería mucho más fácil y tendríamos todos los recursos unificados en un mismo objetivo. Pero esto pues es aplicable en general a todos los países latinoamericanos. En todos los países latinoamericanos tenemos una fiscalía o ministerio público, como se llama en México, y al mismo tiempo hay un montón de autoridades ambientales descentralizadas. Si uniéramos todos los esfuerzos, pues realmente ese problema inicial de recursos podría solucionarse de una manera más sencilla. Gracias, Carlos. Nos preguntan por acá también si el delito de minería ilegal es excarcelable y qué implicaciones tiene eso en términos de disuasión. Bien, es una pregunta muy buena. Precisamente, la reforma que se hizo en la ley 1453 en Colombia implicaba que esos delitos primero entrarían a tener medida de aseguramiento. Y en segundo lugar, por regla general, no podría pues, llegar a aplicarse beneficios salvo sea por colaboración. Esto también es muy importante porque alguien puede decir, como se dice a veces de manera errónea frente a la corrupción, ¿por qué no simplemente eliminamos todos los beneficios? Pues yo les digo, porque si se eliminan todos los beneficios, pues la gente no va a delatar a otra. Y si nadie delata a nadie, pues entonces no vamos a tener pruebas. Entonces, el tema de la escarcelación es algo que hay que ver esa doble vía. Efectivamente tiene un impacto fuerte frente a la disuasión, el hecho que un delito no sea escarcelable, pero ojo, tenemos que tener cuidado porque si el delito no tiene ninguna forma de beneficio, pues vamos a encontrarnos con el problema de que esas personas que capturemos, por ejemplo, y que estén en la parte de abajo de la cadena, no van a querer delatar a nadie porque no van a tener beneficios. Y gran parte del recaudo de estas pruebas depende precisamente de esos testimonios que se cobren para poder asociar y vincular a personas que se encuentren más arriba en la cadena. Muchas gracias, Carlos. Sobre otro tema nos hacen esta pregunta, nos dicen, estamos recopilando información para solicitar una acción urgente ante el peligro inminente del colapso de unos relaves mineros. Tenemos los informes técnicos. Para la CIDH, para presentar ante la CIDH, ¿qué más nos recomienda? ¿Cómo más podríamos enriquecer la evidencia? Bien, pues para la CIDH
por supuesto, como tienen un vínculo tan importante con los derechos humanos, pues es muy importante también recaudar los testimonios de las comunidades que viven en la zona. Un testimonio muchas veces permite explicar de manera totalmente clara cuál es la situación de la zona. Reitero, los mejores aliados en la protección del medio ambiente son las mismas comunidades. Y más en un caso de derechos humanos. Entonces, una recomendación ahí es precisamente tener un contacto con las comunidades, verificar qué comunidades están en la zona. En la mayoría de zonas del Amazonas o donde existe pues este tipo de explotación, hay autoridades étnicas, hay autoridades indígenas, hay consejos comunitarios afrodescendientes. Entonces, ellos son grandes aliados realmente para poder armar la primera parte del caso y que se entienda también cómo es, que es un problema también para las comunidades. Muchas gracias, Carlos. Nos preguntan por acá, ¿qué papel tiene el lavado de activos en la minería criminal y cuál es la estrategia probatoria? Bien, el lavado de activos tiene una influencia directa en la minería criminal por varias razones. La primera ya se las expliqué y es que gran parte de los recursos de minería ilegal se van a financiar grupos al margen de la ley. En ese sentido, pues ahí el lavado de activos, pues no solamente implica ocultar el origen de los bienes, sino además aplicarlo a organizaciones que van a multiplicar la minería ilegal. Entonces, en la medida en que nosotros podamos atacar esos recursos, pues los efectos de la criminalización van a ser, por supuesto, mucho mayores. La segunda relación, por supuesto, es que en relación con este tipo de delitos, nosotros, a través de la criminalización del lavado de activos, podemos llegar realmente a quien está detrás de toda la cadena. Reitero, pues la política criminal en materia de lucha contra la criminalidad ecológica no debe ir dirigida específicamente frente a la persona que tiene la retroexcavadora y que va sacando la explotación ambiental. No, tenemos que identificar quiénes son los que están arriba. ¿Y quiénes son los que están arriba? Pues los que reciben los recursos. Y entre otras cosas, además, el delito de lavado de activos es más grave, tiene mayor pena en todos estos países que los delitos contra el medio ambiente. Entonces, si agregamos una imputación por lavado de activos, la pena va a ser mayor, el delito no va a ser excarcelable, como se preguntaba previamente, y además vamos a poder criminalizar a toda la cadena. Perfecto. Carlos, y en esa lógica nos hacen algunas otras preguntas relacionadas relacionadas con el tema de cómo se aborda la corrupción que ocurre, digamos, en el contexto político y social de esos escenarios, de esos territorios en donde se da la minería ilegal del oro. Entonces, nos hacen estas dos preguntas, nos dicen, en Perú tenemos varias leyes, se aplican, pero ¿qué hacer con jueces corruptos que suspenden las sanciones y multas? Y nos preguntan también, no se mencionó la baja capacidad de las autoridades policiales locales e incluso la corrupción en varios casos, razón por la que los operativos no prosperan. Supongo yo que la pregunta va un poco más encaminada si se ha pensado de pronto en manejar esto como un macro caso, ¿verdad? Incluyendo los temas de corrupción asociados a los delitos ambientales. Totalmente, totalmente. La corrupción, pues es una criminalidad transversal. Hoy en día la corrupción no se entiende como un crimen autónomo, sino que siempre detrás de la corrupción hay algo. Y muchas veces detrás de la corrupción están este tipo de delitos ecológicos, y pues por supuesto, como muy bien lo anotan, poco se hace si la fiscalía es eficiente, si la policía hace todo lo posible, si luego llega un juez corrupto a afectar todo. Entonces, por supuesto, también hay que luchar contra la corrupción en estos casos, a través pues, del derecho disciplinario de nuestros países, a través de la denuncia de estos funcionarios, corruptos, y también, muy importante, debo decirlo, que no solamente hay que ver lo malo, sino lo bueno también, pues a través del reconocimiento y la protección de los funcionarios que deciden dar la lucha, que deciden dar la pelea, que son muchos en Latinoamérica, muchos funcionarios de nuestras fiscalías, de nuestras entidades públicas, deciden dar la lucha, y a veces del otro lado, precisamente para poder debilitarlos,
pues lo que se hace es denunciarlos. Entonces termina siendo algo muy absurdo, porque entonces quienes quieren luchar contra estos delitos terminan denunciados y quienes terminan absolviendo terminan con todo el lucro de la corrupción. Entonces, por supuesto que tiene que ser algo transversal, buscando eliminar también la corrupción. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, yo diría que acá, bueno, hay muchas preguntas, hay muchas preguntas, lo cual es muy positivo porque podemos dialogar un poco más, ¿verdad? Nos hacen dos preguntas relacionadas con la formalización de los mineros y cómo esto, digamos, está relacionado con la estrategia de judicialización. Nos dicen cómo va el proceso de formalización y cuántos mineros informales hay en Colombia. Y luego nos preguntan, nos dicen, muchas veces los mineros informales son los que terminan siendo judicializados, lo cual intensifica y agrava su situación de vulnerabilidad y la de sus familias. ¿Qué ha hecho la Fiscalía, la rama judicial para valorar ese contexto social económico de esas personas en esos procesos judiciales? ¿Ha habido algo o cómo se está manejando? Bueno, pues muy buena pregunta. También es otro de los grandes problemas transversales que tiene esta criminalización. Y es que es mucho más fácil criminalizar, por supuesto, a un minero tradicional, pero no estamos haciendo nada criminalizando a un minero tradicional. En virtud de ello, tenemos muchos alcances, pero sobre todo jurisprudenciales. Recordarás, pues en la Corte Constitucional se ha avanzado muchísimo para la protección de mineros tradicionales que no utilizan métodos o mecanismos que puedan llegar a afectar masivamente el medio ambiente. En esto poco a poco se está logrando un avance y efectivamente, como se dice muchas veces, si se termina criminalizando a estas personas, pues solamente se va a avanzar en estadísticas, pero lejos de criminalizar el delito ecológico, lo que estamos haciendo es causar un terrible problema a muchas comunidades en todo nuestro territorio. Y les digo algo peor. Yo creo que lo peor es justificarse, autojustificarse. Entonces, claro, en una región, en una zona, por ejemplo, donde haya funcionarios corruptos, les piden estadísticas y para dar esas estadísticas, en vez de hacer una lucha político-criminal con todas las autoridades de la zona, con la policía, con la fiscalía, con todas las autoridades ambientales, en vez de eso, pues dicen, no, pues nuestros resultados han sido exitosísimos porque tenemos 40 capturas y va uno a ver esas 40 capturas y pues son de mineros tradicionales, pues ahí no estamos haciendo nada. Exactamente, muchas gracias, Carlos. Y yo diría que una última pregunta, ya para cerrar, y es de tu experiencia pues de trabajo, ¿verdad? Si has visto como, si ha habido alguna estrategia de articulación para mejorar, para fomentar, digamos, la articulación en frontera, a pesar de las diferentes legislaciones que tenemos en nuestros países y que pues tú nos presentaste hoy, si desde Colombia se ha hecho algún trabajo para hacer esa articulación. Efectivamente, la Fiscalía Colombiana ha avanzado en la creación de grupos concretos para la criminalización de minería ilegal en el Amazonas. Es un ejercicio bien interesante y realmente pues me parece que ese es el camino para evitar todas esas lagunas que ya les comenté. Y ese camino debe partir como de que hay unas bases que nos permitirían criminalizar el delito en todos los países. Ya les mostré cómo en todos los países de la cuenca del Amazonas están criminalizados los mismos delitos. ¿Eso qué puede implicar? Pues muchísimas cosas. Lo primero, que la investigación puede llegar a ser conjunta a través de colaboración internacional. Segundo, que se evitan lagunas punitivas, porque en ocasiones, pues la recaudación de la prueba en unos países es más difícil que en otra, pues entonces podemos ser prácticos. Lo importante es la criminalización, independientemente de cuál sea el país que pueda llegar a hacerlo. Lo importante son los resultados que se puedan llegar a tener en cuanto a la protección del medio ambiente. Y otro elemento también que no he mencionado, porque no tiene que ver directamente con medio ambiente, sino con derecho procesal penal, es que en nuestros países se ha implantado el sistema acusatorio con un modelo muy similar. Si a mí me preguntan, pues realmente es un sistema que tiene sus defectos. El modelo de sistema acusatorio que se ha implementado en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil,
en Venezuela, pero sin embargo, pues sí tiene la gran ventaja de que tiene en general unos elementos comunes de recolección de medios de prueba y eso nos puede ayudar a avanzar mucho más en las investigaciones. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Nos dejas con muchísimas ideas para, digamos, para el trabajo que viene, ¿verdad? Para todos los retos que vamos a enfrentar todas las organizaciones para ponerle freno a esta problemática. Muchísimas gracias, de verdad fue muy ilustradora y muy oportuna en este momento de nuestros seminarios. Pues por último, bueno, comentarles que si alguna de sus preguntas no fue respondida, no se preocupen que tenemos el registro de todas las preguntas que se hicieron y vamos a procurar darles respuesta vía correo electrónico. Y bueno, pues por último, ya quisiéramos pues ir cerrando entonces para invitarlos al taller que vamos a tener el día de mañana. Bueno, primero que todo, antes de pasar al taller, quisiera pedirles el favor que nos colaboraran con esta encuesta sobre cómo les ha parecido el seminario en una escala de 1 a 5. En un momentito les aparece a todas las personas participantes. Son 3 preguntitas nomás. Muchas gracias. Y bueno, como les decía, invitarlos al taller que vamos a tener el día de mañana. Va a estar basado pues en el seminario, en el webinario del día de hoy y vamos a conversar sobre las lecciones aprendidas del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro responsable de Bolivia. Va a estar muy interesante y pues sería buenísimo que nos pudieran acompañar las personas que participaron hoy y las personas que se encuentren interesadas también pueden hacer la inscripción al taller si no se han inscrito en el link que se va a compartir en el chat en este momento. Entonces, si no están inscritos al taller, sean muy bienvenidos para que nos acompañen mañana de 2 a 5 de la tarde. Y pues acá está la encuesta, espero que nos hayan podido colaborar con su respuesta. Muchísimas gracias. Invitarlos por último a que veamos la página web, ¿verdad? Ahí van a encontrar todas las, digamos, todos los seminarios, los webinars que hemos tenido hasta el día de hoy, las transcripciones, los videos para que los puedan ver si por alguna razón no pudieron asistir. Y también, por último, bueno, la página es mineriayamazonía.com. Y por último, invitarlos a que vean la película porque solamente va a estar hasta el día de hoy. Es una gran película, River of Gold. Los invitamos a que la puedan ver. Solamente las personas que están participando de este seminario tienen acceso. No es una película de libre acceso, no la encuentran en internet. Entonces, para que aprovechen esta oportunidad y la puedan ver, ojalá esta noche, porque va a estar solamente hasta el día de hoy. Entonces, le dan clic aquí en donde dice película River of Gold. Ahí llenan un formulario, ponen un correo electrónico y con el link que les mandan al correo electrónico pueden acceder a la película. Y bueno, pues muchísimas gracias a Carlos por su presentación, por la respuesta a todas las preguntas. Muchas gracias a los participantes por sus preguntas y los esperamos el día de mañana en el taller para discutir de un poco las dudas que nos quedaron del día de hoy y todas las propuestas que puedan salir de nuestras discusiones del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias.